I just wanted to make one remark, and for all of those who use the headphones, there was a problem with the transmission, but it should be fixed by now. So I hope it's now working. Otherwise, if the headphone has problems, then please tell us. And then I wanted to use the opportunity to welcome Ricardo Faria. He was missing yesterday. And I also wanted to say again thank you to Heather that she left her spot yesterday unprepared and gave her talk yesterday so that Ricardo had the opportunity to speak to us today. So thanks, Heather. Oh, here she is. Oh, I didn't see. Okay. So since the chairs, because there was a long line at the restroom, so the chairs still, I will introduce her nevertheless. So Marjorie Becker is a good friend of mine. She's a colleague at the history department at USC, and she is a specialist in Mexican history, especially after the revolution, and she is also, what is important, and a nice kind of connection to this place here, she's also a poet. So she published several books with poetry, and this is a nice connection, since I don't know if you all realize that this is now an artist residence, so we have the German government sponsors artists here, and there are always writers and filmmakers and musicians here. So Marjorie, are you coming? So give her a hand, and Marjorie will introduce the speakers. I'm so grateful to be here today with all of these amazing people. Thank you for saying all these very kind things about me both. And I want to introduce the panelists. And so let me start with Ricardo Faria, Anthropology, Santa Maria Chiquimula, Guatemala. He is going to present his paper, and I think we'll do it this way. I will introduce these amazing individuals. They will present their papers. Then I will introduce the next individual. And at the end of all of the papers, we will have questions from the audience. So Ricardo Faria. Bueno, excuse me for being late. Yeah, it was not purposeful. No fue de propósito, no fue hecho deliberadamente, sino me distraje, and I believed that I had a visa, and suddenly when I saw my passport on the 8th of September, I realized that I didn't have it. So then I started to see how to do it, and finally we made it with the help of the Shoah Foundation, who wrote a letter to the General Consul of Guatemala. I prefer to speak in Spanish, and I believe almost everybody understands Spanish here. Mi ponencia, o mi plática, va a ser, se llama, como se llama la conferencia, es decir, Conflict,
conflict, y después dice genocide and resistance. Eso es lo que yo voy a... Y como no sabía yo si yo iba a venir o no, entonces, para quien fuera a dar esta ponencia o leerla, hice un resumen, pero también lo tengo escrito en castellano y traducido al inglés en una forma extensa. Siempre el castellano es más preciso que el inglés. No voy a entrar a muchas teorías, ¿verdad? Van a ver ustedes que es algo muy sencillo lo que voy a hablar, pero yo he puesto aquí estos breves ideas en inglés. Yo escribí sobre genocidio en 1984, el Tribunal de los Pueblos, ¿verdad? Y bueno, el Tribunal de los Pueblos condenó al gobierno de Ríos Montt por el delito de genocidio. Antes de eso, yo había estado en la AAA Meeting de los antropólogos en Washington en el 82, ¿sí? Y ahí algunos de los juristas de America's Watch nos dijeron: es muy difícil probar genocidio, ¿no? En general, ¿no? Sin embargo, hice yo el intento de probar genocidio para el Tribunal de los Pueblos en el 84. Y luego, cuando fue el trial, ahora ya se me confunden las palabras, el juicio de Ríos Montt, yo saqué un artículo, apareció en Plaza Pública justamente el día en que comenzó el juicio, ¿verdad? Entonces, yo he tratado algo sobre el tema de genocidio, pero no soy jurista, ¿no? Yo soy antropólogo, ¿no? No soy especialista en derecho, ¿no? Sin embargo, aquí, en esta ponencia, yo ya no me voy a meter a tratar de hacer casar los datos con la definición jurídica. Me parece que es muy importante, y me parece que es muy importante seguir la lucha del juicio, pero hay un especialista en masacres que se llama Jacques Semelin, francés, y él dice que si uno trata de encasillar los hechos con demasiada estrechez a los conceptos jurídicos, entonces no solamente el análisis social pierde, sino que pierde también la fuerza de lo que reconocemos en el pueblo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero mostrar aquí es cómo del genocidio nace la resistencia, no siempre, pero este es un caso que yo presento en que del genocidio, supongo yo pues que hubo un genocidio, pues del genocidio nace la resistencia, ¿no? Y lo voy a presentar en tres pasos, y me refiero a las comunidades de población en resistencia en el Ixcán. Y los datos, ¿de dónde los saco, verdad? Los datos, y por eso trajimos estos libros, un poco también por propaganda, ¿verdad? Sí. Que Sergio Palencia me ayudó trayendo la maleta, ¿verdad? Y anticipándose, entonces están available con él, pero no son muchos, pero los últimos libros que han salido publicados pertenecen a una colección que se llama Al atardecer de la vida,
al atardecer de la vida. Pues, ¿por qué, verdad? Puntos suspensivos, porque dice el poeta, al atardecer de la vida te examinarán del amor. No te van a examinar de cuántos libros escribiste, ¿no? Ni de cuántos edificios construiste, ¿no? Sino que te van a examinar del amor. Entonces, en esta colección estamos publicando escritos que estaban ya hechos, ya redactados, pero que no se podían publicar en Guatemala, ¿no? Entonces, los datos para esto, que hoy digo, parcialmente vienen del volumen 4, que es Ixcán, Masacres y Sobrevivencia, digo. Sobrevivencia. Inicio de resistencia, ¿verdad? Y además vienen también de diarios que tengo yo, que he ido, como soy viejo ya, ¿verdad? Nos gusta revisar los diarios y que siempre dan luz, ¿verdad? Entonces, los tres puntos brevemente. ¿Cómo vi yo o cómo he visto que la resistencia nace del genocidio, ¿no? Primero, la masacre de Cuarto Pueblo, ¿no? Aquí un mal mapa, ¿no? Si presentaron un mapa que decían que estaba malo, pues figúrense cómo está, ¿no? Pero, porque vamos a estar hablando de esto, ¿no? El mapa, ahí está, se llama la red de la resistencia, ¿no? Parece que estos compañeros hubieran leído a Manuel Castells. Sí. La red de la resistencia Ixcán 1982. Está la frontera de México, México al norte, Guatemala al sur, ¿verdad? Luego están los 3 grandes campamentos de refugiados en la frontera de México. Y luego adentro está el poblado de Cuarto Pueblo. Es el centro de esa cooperativa que fue masacrado el 14, 15, 16 de marzo de 1982, ¿no? Y luego alrededor están todos estos puntitos que están unidos entre sí, que forman la red de la resistencia. Cada uno de esos puntos es un campamento, así le llamaban al principio, campamento. Después, cuando se consolidaron más, les llamaron comunidades, ¿verdad? Y todos es una red. Y alrededor, ven ustedes, son los destacamentos. 1, 2, 3, 4. Y hay más, esto no es completo, ¿no? Pero destacamentos del ejército, porque es conflicto. El genocidio no viene de las nubes, ¿no? Pero hay una diferencia entre los destacamentos de alrededor que van tratando de sacar a la población hacia México y el destacamento que está en el corazón de la red, ¿verdad? Y la diferencia no es solo geográfica, sino que es que estos destacamentos que están alrededor tienen ya población civil alrededor de ellos. Están apoyando la formación de una aldea estratégica, ¿no? En cambio, el de dentro es puro ejército, ¿no? Puro ejército. Y los puntos azules son las unidades guerrilleras, que los puse ahí, pero estaban en distintos lugares, ¿no? Es decir, es un conflicto, ¿verdad? Se da la masacre de Cuarto Pueblo y solamente sobreviven del círculo que hizo el ejército 2 personas, que yo sepa, a lo mejor alguien más, ¿verdad? 2 hombres. Un hombre que se escondió debajo de un palo y le picaron las hormigas y aguantó 3 días ahí, y el otro hombre que estaba en una celebración religiosa, el tema de la religión,
una celebración religiosa de carismáticos. Y ellos no huyeron, los carismáticos, porque sintieron que el ejército no les iba a hacer nada. Pero él se escapó, pero no logró salir del cerco, ¿no? Salió más tarde, ¿no? Todos los demás, hombres y mujeres las mataron, y nos podríamos alargar mucho, pero el hombre que quedó bajo el palo me dijo a mí, ¿no? Yo me quedé, solo podía ver de noche lo rojo, lo que estaban quemando las mujeres que estaban en la iglesia evangélica, ¿no? Y olía, ¿y a qué olía? Le pregunté yo. Olía sabroso, olía a carne asada. Ustedes lo tremendo, ¿verdad? La paradoja, ¿verdad? Sí, el hombre tenía hambre. Bueno, entonces, ese es el primer punto. Es un genocidio. Siempre hay alguien que se escapa, ¿no? Pero mataron y la intención era acabar con toda la aldea. Y entonces, ¿qué? ¿Y la resistencia dónde viene? Entonces, la gente huye a sus parcelas. En las parcelas hay casas. El ejército solo pasó y quemó todo el poblado, pero luego se fue y pasó a otro lugar, pero no quemó las casas de las parcelas. Entonces, todas las casas de la parcela se quedaron sin punto de unidad, ¿verdad? Se quedaron desorganizadas, ¿no? Entonces ahí es donde intervino la guerrilla. Y la guerrilla con sus organizadores fue pasando por las casas para decirle a la gente: retírense de las casas, porque el ejército va a volver y va a quemar las casas de las parcelas, y va a quemar o se va a robar el ganado y les va a destruir las ollas y les va a quemar las casas y les va a hacer imposible la vida, que es la letra C del artículo 2 de la Convención del Genocidio, ¿verdad? Contra el genocidio. Que creo yo que no se ha explotado suficientemente, ¿no? Solo se ha explotado, creo yo, pues, se ha explotado más digamos, las masacres, y recientemente se ha explotado más la violencia sexual, ¿verdad? Que toca el origen de la humanidad, ¿no? Pero esta letra C, que consiste en hacer condiciones que hacen imposible la existencia del grupo total o parcialmente, ¿verdad? Esto es lo que los organizadores de la guerrilla ven que el ejército va a hacer. El ejército va a quemar todo, va a cortar cosechas. ¿Para qué? Para que sea imposible a la gente vivir allí en la montaña, y entonces o se entregue o salga al refugio, pero vacíe la montaña, la selva, ¿no? Entonces los organizadores comienzan a caminar y comienzan a hacer grupitos pequeños, como campamentos de gente chicleros, ¿verdad? De antes, ¿verdad? Que trabajaban en el chicle, en el petén, ¿no? Campamentos, no campamentos guerrilleros, sino campamentos de población, pero que se nombran sus responsables, se nombran en cada uno de esos grupitos, que podría tener 60 personas. Se hicieron como 30 campamentos, viviendo debajo de la montaña, ¿no? Y se nombra la comisión de producción, que es muy importante, porque sin comida no hay resistencia, ¿no? Sí. Entonces, y se nombra también los correos,
que son hombres sin ningún arma ni nada, que van uniendo a los campamentos, ¿verdad? Entonces así se forma esa red, una red muy humilde, pero difícil de destruir, ¿verdad? Porque gracias a la red se sabe exactamente en dónde está el ejército cuando quiere entrar y golpear a uno de los campamentos. Gracias a los correos. Y gracias a la red, si una comunidad le cortan la milpa, otra comunidad le da. O sea, la solidaridad, ¿verdad? Pero a la vez, mucha gente salió y formó los campamentos de refugiados. Esos ya no se llamaron resistencia. Ellos tienen otra forma de resistencia, que aquí la compañera creo que va a hablar después sobre Campeche, ¿no? Otra forma de resistencia. Pero en ese momento los refugiados, aunque eran aliados, no estaban ya en la resistencia. ¿Y en qué consistía la resistencia? La resistencia primero consistía en no ser exterminados, ¿no? Y segundo, consistía en no salir del país, no salir de su territorio y de su tierra, ¿verdad? Y tercero, la resistencia también, aunque tal vez en la conciencia no era lo principal, también consistía ser apoyo a la guerrilla que estaba en la montaña, ¿no? Porque esos grupitos de gente, que en total serían entonces tal vez hasta 2000, viviendo escondidos bajo la montaña, le daban comida a los guerrilleros, ¿no? Les daban información donde anda el ejército, les hacían tareas, cargar, ¿verdad? Entre ellos la resistencia civil y la guerrilla había muchas veces parentesco como de papá o mamá a hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo primero que se da, la formación del genocidio. Nace esa estructura de red tan interesante, ¿no? Tan sencilla, porque no había celulares, ¿verdad? ¿No? Sino que es con correos bajo la montaña, gente que solo sabe oír y olfatear para ver dónde está el ejército que los puede matar, ¿verdad? Y así se comunicaban, ¿no? Y una última cosa, este tipo de resistencia tuvo también una beta política, en el sentido de que toda la población que estaba debajo de la selva, yo estuve ahí después, no inmediatamente después de la masacre, toda la población era clandestina del ejército y del Estado. El Estado y el ejército. El Estado de Guatemala no sabe dónde está viviendo esa gente. Está fuera de su influjo y de su control, ¿verdad? Pero entre sí, el clandestinaje que había existido antes de las masacres desapareció, ¿no? Pero a los niños, cuando nacían, a todos les ponían su seudónimo. Nosotros los bautizábamos con su verdadero nombre, pero los papás luego ponían su seudónimo, ¿no? Todos tenían seudónimos porque eran clandestinos, éramos clandestinos. Bueno, ese fue el primero. El segundo, que toca más a lo que la compañera tal vez va a explicar después, ¿verdad? Es que cuando nosotros entramos un grupito de 3 para hacer pastoral de acompañamiento, como decía Monseñor Romero, porque esta gente tiene derecho a servicios médicos y tiene derecho también a servicios pastorales, ¿verdad? Entonces, bueno, cruzamos la frontera clandestinamente. ¿Y qué? ¿Cuántos no la cruzan viniendo para acá, verdad? Sí.
Entonces, estuvimos nosotros en un tiempo, en el 83, un tiempo de mucha ofensiva, que el ejército comenzó a hacer incursiones y levantar campamentos. Es decir, levantar campamentos es decir, que encuentre dónde está ubicado y entonces sale corriendo la gente, o salimos corriendo, ¿no? Y a veces matan a alguno, a veces no, ¿verdad? Y la ofensiva fue muy fuerte. Y hete aquí que la guerrilla no golpeaba al ejército, porque entre la guerrilla y la población había una alianza parecida a la feudal, del feudalismo, ¿no? Parecida, en que yo te defiendo, pero tú me das de comer, ¿verdad? Entonces, si los compas no atacaban al ejército, estaban fallando. Y algunos de estos campamentos les quitaron su comida. Y algunos otros, en protesta, comenzaron a irse al refugio. De tal manera que llegó un momento en que los que estaban en la resistencia eran nada más como 400 personas. Yo estaba entonces ahí. Vimos la cosa muy negra. Esto se va a acabar. Eso en el 83. ¿Y qué pasa? Que los compas se estaban entrenando. Porque las unidades guerrilleras de Alta Verapaz y Baja Verapaz habían bajado al norte, porque es más bajo esto que habían bajado porque en Alta Verapaz y Baja Verapaz ya era imposible estar, ¿verdad? Entonces sucede que Ixcán se concentra fuerza guerrillera. Entonces comenzaron a entrenarse para sorprender al ejército. Para sorprenderlo tenían que hacer el entrenamiento de una forma oculta. Y a la gente no le decían, no porque no le sintieran confianza, pero porque a lo mejor se iban al refugio y allá decían, miren, los compas están entrenando para darles a ustedes una buena emboscada, ¿no? Entonces, se fue vaciando. ¿Y qué pasó? Los refugiados ayudaban con leche, con minza, con, azúcar, con sal, ¿verdad? A la resistencia. Y el ejército encontró esos depósitos bajo la montaña, ¿verdad? Y le dijo al gobierno de Guatemala, mira lo que están haciendo los refugiados. Están ayudando a la resistencia y a la guerrilla. A ese paso no vamos a acabar nunca. Entonces, Guatemala le pide a México que saque a los refugiados de la frontera y se los lleve a Campeche y a Quintana Roo, lejos. Entonces, eso hace México en el 84 y manda a su marina a meter, porque ahí pasa el río Lacantún, a meter en lanchas a los refugiados y llevárselos a Campeche. Pero, ¿qué hicieron los refugiados? Algunos, tal vez hasta 1000. ¿Qué hicieron? Una cosa que yo jamás la había pensado o imaginado. Se metieron debajo de la selva en México. Se convirtieron en población fuera de control del Estado de México, ¿no? ¿Y qué hizo México? Quemó los campamentos. Fue malo para ellos, porque si los quemaba ya no podían regresar ahí. No se iban a Campeche, ¿y a dónde se iban? Entonces, los que se metieron debajo de la selva mexicana regresan a Guatemala. Y será un surge, ¿verdad? Como 1000
se fortalece de nuevo la resistencia, ¿no? De haber hecho imposible la existencia de esta gente bajo la selva, según la letra C del artículo 2 de la Convención, ¿no? Le salió mal al gobierno de Guatemala, porque se le regresaron. Entonces, el primer año fue muy difícil, porque no había suficiente comida, sobre todo milpa, ¿no? Pero ya en el 86, estas se fortalecieron, y el 87 yo entré de nuevo y vi cómo estaban muy fortalecidas las comunidades en resistencia. Y ahí viene el tercer punto, ya voy a acabar. El tercer punto fue que en el 87 comienzan las pláticas de paz, Esquipulas 2. Y despuesito de la primera reunión de Esquipulas 2 de los presidentes, se tiene una reunión en Madrid, ¿verdad? Donde ya llega la guerrilla ahí y llegan algunos militares, porque siempre había mucha división dentro del ejército mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el ala dura del ejército? Lo mismo que sucedió en Colombia también, cuando estaban en sus pláticas de paz. Lo que hace es lanzar una ofensiva a nivel nacional en el 87, de este mismo tipo genocida, de hacer la vida imposible, ¿verdad? Vieron ustedes, yo vi cómo se ponían las mujeres se ponían pálidas y se hinchaban, ¿no? Y los niños, ¿qué les van a dar? Se mueren, y se muere un niño, se muere otro niño. Yo no tengo datos buenos sobre la cantidad de muertes de niños que hubo, pero hay un libro de Alfonso Huet sobre Alta Verapaz que hizo esto, ¿no? Porque ahí fue más tremendo, ¿no? Entonces lanza una ofensiva y mete aquí en Ixcán, mete como 2,000 soldados. Así, modo guerrillero, soldado, en pequeñas unidades, ¿no? Para sorprender a la gente y para que salga huyendo. Y luego quemarles las chozas que tenga y cortar la comida de milpa, ¿no? Pero además utilizan una cosa que nunca habían hecho, por lo menos en Ixcán: bombardear. Hoy estaba yo viendo en el USA Today un artículo en la primera página de cómo los bombardeos ahora, o los ataques aéreos, cómo se han vuelto tan profesionales, dice, ¿verdad? Sí. Pero en ese tiempo, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Algo sí debe ser cierto, ¿verdad? Que se han vuelto mucho más profesionales para evitar las civilian casualties que dicen, ¿no? Pero ahí, y nos vienen con bombardeos como de 30 bombas cada bombardeo sobre comunidades que no sabían ellos exactamente dónde estaban, ¿no? Porque estaban escondidas. Pero tal vez una mujer se descuidaba y salía el humo y venía el helicóptero y llamaba al avión de guerra, ¿no? Bombardeos de como de 30 bombas. Fue como 10 o 15 bombardeos de estos, ¿no? De esos bombardeos, ¿no? Con avión de guerra, el A-37 y el Pilatus, un avión suizo, ¿no? El primero es rápido, te cae encima y tú estás metido en la trinchera, y cuando estás en la trinchera y solo oyes tú que y se levanta, y ese es el momento crítico, a ver si la bomba me cae en la cabeza o no. Y al ¡pum! Oyes tú que no es aquí. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, a 200, 300 metros, ¿no? Está el blanco, ¿no? Pero la gente se asustaba mucho, ¿no? Y fueron bombardeos que en el artículo ese habla de proportionality, no solo habla de daños colaterales, ¿verdad? Sino proportionality es a ver si el gasto en bombas y en gasolina
y en tiempo y todo, a ver si vale la pena, ¿verdad? Esos bombardeos, en los 6 meses que duró esa ofensiva, mataron cuatro gentes nada más. 4 gentes, es 4 gentes, ¿verdad? Pero, sí, pero entonces la gente, pasada la ofensiva, sintió que ya logramos, ¿no? Una cosa, y además hubo, con eso termino los 3 puntos, hubo una cosa muy interesante, y es que la guerrilla quería que estos grupitos se juntaran en una comunidad grande. No le hacía caso la gente a la guerrilla, porque estaban apegados a su lugar, ¿verdad? Por aquí está mi parcela. Pero cuando vino el bombardeo y después vino el ejército a levantar los campamentos, todos tuvieron que salir de donde estaban. Entonces fue muy fácil, como de los 4 o 5 campamentos vecinos, hacer una comunidad, como unos ritos que se van juntando, y se hizo la comunidad. Y decían, lo que la guerrilla no pudo, lo que los compas, porque ellos no hablaban de guerrilla, sino hablaban de la organización. Lo que la organización no pudo, el ejército lo logró. Muy interesante. Se formaron 7 comunidades, de las 30, 7, con fuerza. ¿Fuerza en qué sentido? Podían tener una escuela. Entre 7 comunidades, entre 5 comunidades podían tener maestros, podían tener un catequista, podían tener promotores de salud. Es decir, la resistencia es todo eso, ¿verdad? Todo eso es la resistencia, ¿no? Entonces, estos son nada más ejemplos, pasos de la población en resistencia, que después de 14 años, cuando llegan la firma de la paz, ahí está la gente, ¿no? Resistió, sí, ganó. Y ahora, si ustedes van a Ixcán, pueden ir a ver a la comunidad de primavera del Ixcán, con sus dificultades y sus pleitos y sus problemas y todo, pero ahí está esa comunidad, ¿verdad? Ahí está esa comunidad. Ahora la resistencia será de otra forma, ¿no? Entonces, yo quise enfocar esta plática así, para no solo ver lo negativo del genocidio, ¿no? Que yo creo que es el espíritu de esta conferencia, ¿no? No solo ver lo negativo del genocidio y la masacre y la sangre, ¿verdad? Sino ver cómo de eso, de ahí nace la resistencia, o puede nacer, ¿verdad? Si alguien está estudiando los refugiados, bueno, ellos tuvieron otro tipo de resistencia, ¿verdad? De ahí nace la resistencia. Creo yo que es una buena lección para hoy en día. Estamos preocupados por lo que ustedes han dicho del extractivismo y del capitalismo salvaje, ¿verdad? Del neoliberalismo, de este estado del que goza el CACIF, por ejemplo, allá. Estamos preocupados de todo eso, ¿verdad? Y vemos resistencia, vemos grupos de resistencia. Entonces, yo les digo a mis compañeros allá en Guate, ¿no? Estudien la resistencia, estudien esas resistencias. La de Monteolivo, entre los quechíes, la de los Chuj, por allá por la frontera de San Mateo Ixtatán, ¿no? La de Varillas, la de los ¿cómo se llaman? Los incas, ¿verdad? Que hablaban de la fuerza de la resistencia. Estudiar eso, cómo se da, qué leyes hay, no leyes. Algunos dicen, no demos recetas, no hay receta para la resistencia. Pero hay que estudiar la resistencia, ¿no? Mi compañero Sergio Palencia me dice, ¿no?
es que las comunidades de población en resistencia se parecen un poco a la Comuna de París de 1871, ¿verdad? 1871, que Marx se fue a estudiarla, ¿verdad? ¿Y quién era el otro? Bakunin también, se fueron a estudiar, aunque después pelearon, ¿verdad? Creo yo que ese es solo para terminar, bueno, conflicto, sí fue conflicto, pero no es conflicto nada más entre el ejército y la guerrilla, ¿verdad? Y la población en medio, ¿no? La población estuvo activa, ¿verdad? No fue pasiva. Y fue un conflicto donde las clases adineradas, pues, participaron, ¿no? Y es muy interesante el artículo que escribió, ¿cómo se llama este? Martín, en Plaza Pública, sobre la participación de la empresa en el genocidio. Y es muy interesante luego revisar los testimonios. En Cuarto Pueblo, justo antes de que lleguen los ejércitos, el ejército vuela un helicóptero azul y blanco, que no es helicóptero militar, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de conflicto, ¿no? Y genocidio, pues, evidentemente el genocidio guatemalteco no es lo mismo que el genocidio nazi, ¿verdad? Y yo suelo decir que el genocidio guatemalteco es un genocidio de aldeas o comunidades indígenas rurales, sobre todo, ¿no? Ese es el tipo de, ahí tiró la estrategia militar, ¿no? ¿De dónde lo sacó el ejército? Porque nos da un ejemplo, nos da el ejemplo de que ahí es donde está el verdadero poder del pueblo, en esos grupos, más que en las cabeceras municipales, ¿no? Y luego, dentro de Guatemala, esto merece más estudio, pero el genocidio no fue lo mismo en un lugar u otro, ¿no? El genocidio en el área Chuj de Huehuetenango solo fue de una gran masacre, ¿verdad? O 3 grandes masacres, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente salió toda la gente al refugio y ya no vivieron la letra C del artículo 2, ¿verdad? En cambio, Alta Verapaz, el genocidio ahí fue conflicto, pero llegó un momento en que dejó de ser conflicto y la población se fue rindiendo continuamente. Podríamos decir que la resistencia, este tipo de resistencia, no duró, ¿verdad? Y la sumisión de la población a condiciones extremas de existencia fueron sumamente duras, ¿no? Mucho más que en Ixcán, ¿no? Y luego, si uno compara el genocidio en el área Ixil y el genocidio aquí, las dos áreas tuvieron resistencia hasta el final, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no estaba la gente sola, ¿no? Sino que estaba la guerrilla presente, ¿verdad? Pero la diferencia fue, de nuevo, que Ixcán estaba más cerca de la frontera que el área Ixil. Entonces, en el área Ixil, el genocidio de la letra C fue más duro, murió más gente, ¿verdad?, que el genocidio aquí en Ixcán, ¿verdad? Se podría luego tratar también sobre Chimaltenango, pero yo no conozco suficiente. Pero sí hay variaciones en cada lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que
De la resistencia, el tercer punto, resistencia, conflicto, genocidio, resistencia. De la resistencia, bueno, ya voy. La resistencia, lo que ya dije antes, ¿verdad? Que me parece a mí muy importante el enfocar, de acuerdo al espíritu, creo yo, de esta conferencia, enfocar no solamente el genocidio como tal, sino la fuerza del pueblo para resistir, y que es como un punto de esperanza, creo yo, ¿verdad? Es un punto de esperanza que el pueblo tiene a través de su organización y de alianzas, ¿verdad?, que hace, tiene fuerza para resistir, ¿verdad? Y termino con otra cosa que a mí, dentro de esto de la resistencia, siempre me ha maravillado, ¿verdad? Y es que la resistencia se puede analizar post factum, se puede analizar el proceso, cómo fue esta resistencia, cuáles son los factores, etc. Pero en el momento en que surge, tiene algo como de maravilloso, ¿verdad? Algo que le dice a uno, pero qué estúpido está, qué tonto era yo, ¿verdad? Qué corto de mente, ¿no? Para no imaginarme lo que esta gente ideó, ¿verdad? ¿O de dónde salió, verdad? Entonces creo yo que eso me parece a mí que es muy, muy importante, porque tanto el socialismo como el capitalismo han tenido el espíritu prometeico, ¿verdad? De Prometeo, que con sus fuerzas sacó el fuego, ¿sí? Y creo yo que es bueno el estar abierto al don, ¿no? Y yo termino esto diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Sorry. Muchísimas gracias. Fascinante. Emilio de Valle Escalante is from the Romance Languages Department at the University of North Carolina's Chapel Hill. He is going to speak to us about Maya responses to genocide in Guatemala, the poetics of survival in Sabino Esteban Francisco's Emilio de Huellas. Thank you very much. And actually following up on what Don Ricardo was saying regarding those spaces of resistance, that's what I'm going to be focusing on today. And I want to share my feeling in terms of gratitude for this conference, being here, learning so much, feeding the spirit of continuance and resistance. So far has been really wonderful experience. And also, I want to ask for an applause for the translators. This is a really hard job to do. And I want to dedicate my presentation to the memory of Berta Cáceres, a sister that whose spirit is still with us, and the Standing Rock Sioux Nation. So in this presentation, I explore how Maya authors have engaged with the violent legacies of the Guatemalan military dictatorship, while elaborating a new poetics that dignifies their distinct cultural and linguistic identities,
propose intercultural ways of coexistence, and register Maya voices and experiences in the hegemonic and cultural history of Guatemala. I will critically examine Maya Canjobal poet Sabino Esteban Francisco's poetry book, Gemido de Huellas, The Moan of the Footprints, a poetic autobiographical account that registers the experience of Maya peoples who were displaced during the armed conflict in Guatemala and consequently joined the Comunidades de Población en Resistencia, or communities of population in resistance, in the early 1980s. By narrating experiences of violence, pain, and chaos, I argue, Francisco not only discloses the operations of settler colonialism, but also aims to remember the Maya social body by confronting the past. In doing so, he rewrites history in order to inscribe into the hegemonic Guatemalan narrative the memory of the Maya peoples who joined the communities of population in resistance. Impregnated by pain, chaos, and uncertainty. In their long walks, thousands of Maya peasants went into Mexico, hoping that as soon as they crossed the border, they would find immunity to their political persecution. Among those thousands of people who walked this journey was the Maya Canjobal family Esteban Francisco, who carried in their arms a little boy of 1 year of age whose name was Sabino. Subsequently, this family and others found refuge in the compounds of the communities of population in resistance, which emerged during this time. Making reference to this particular context, an unnamed war survivor tells us that those who went into exile in the region of Ixcan followed 3 different paths. Some, like the Francisco family, like the Esteban Francisco family, found refuge in Mexico. Others enrolled in the model community compounds established by the Guatemalan Army and self-defense civil patrols. And others, the communities of population in resistance, remained in the Ixcan jungle, surviving and resisting the counterinsurgency campaigns. Victoria Sanford, I don't know if you know her, tells us that for the CPR, I'm going to be using CPR from now on. She tells us that for the CPR, life in the mountains became even more precarious. The realities of staying alive day to day were so harsh as to deny both humanity and dignity to massacre survivors. Civilians in the mountains suffer extreme hardship with no shelter, no clothing, no medicines, and no stable food or water resources. Indeed, according to a witness, members of the CPR hid in the forest, in the falls of the ravines, on the high peaks, or wherever they could remain outside of the military search. That was how a total of nearly 20,000 people formed the communities of population in resistance in Quiché and in the rainforest of the Petén region in the north of Guatemala. Amidst military pressure, the CPR began to survive on basic crops of beans, corn, and greens. As this other not-so-well scholar, Ricardo Falla, indicates, they organized astonishing internal systems of production, defense, education, hygiene, health, pastoral care, and even sports. They no longer believed that they would be in the jungle for the short term. They now saw that they would be there for an undefined period that could last 10 or 15 years. In 1993, as an act of cooperation with the Guatemalan Army, the Mexican government removed its support to thousands of Guatemalan refugees in Mexican soil, obliging them either to migrate to the United States or to return to Guatemala. Among those who decided to return were the Esteban Francisco family, who in 1984 incorporated to Los Limones, one of the compounds of the CPR in Ixcan. From these surroundings, from those long walks which were infused with fear, anguish, and uncertainty, but also with hope and the landscapes of the Ixcan jungles, Sabino Esteban Francisco obtained his first life lessons. There, in the jungle, he grew up, composing his first verses, writing them in a little table with remnants of carbon. There, he survived on the very basic
quenching the silences of his throat with corn grains, pistones, quiletes, papaya roots, and zapote seeds, and struggling not only against the repressive forces that sought to eliminate the CPR, but also against misery, incurable diseases, provoked by the precarious conditions under which he and his family lived. These are the elements and the habitual context described in Gemido de Huellas, Esteban Francisco's first poetry book, which articulates a poetics of survival with an extraordinary expressive force. In this book, the poetic voice registers the experiences of persecution, survival, and tenacity of the CPR in the jungles of Ixcan. It does not describe experiences of victimization or abandonment, but rather acts of courage and survival that fit the dignity, hope, and tenacity of Maya peoples. Intense and devastating images that highlight institutional violence against indigenous peoples are contrasted with songs that celebrate the environment and human courage that transcend the highest obstacles. The moan of the footprints, in this sense, symbolize a song to life that serves to disarticulate the failed attempt of those who have sought to silence us. These moans or poems, characterized by their apparent simplicity, have the capacity to awaken the most profound sentiments and move the reader with their intense communicative capacity. The poems simultaneously describe a traumatic experience and underscore the dignity and pride of the CPR. Additionally, they serve as songs to the jungle that sheltered members of the CPR and that witnessed these members' harassment and ultimate survival. The poetry book constitutes what Brian Swan calls a poetry of the historical witness. That is, it is not just in the voice and from the perspective of someone who observes history, but also someone who embodies it. Gemido de Huellas particularly underscored the necessity to remember and to speak out about the traumatic experiences inherited from the armed conflict in Guatemala. Francisco's objective is to inscribe and authorize the small voices of history in the hegemonic historical record. Although some poems contained within the collection play with form, the majority of them are written in free verse. Francisco usually uses personification in order to give life to the natural surroundings represented within the poems. Indeed, Francisco endorses the law of ecology, that is, everything is connected to everything else, developing a context where he argues that all of the things that inhabit the earth, people, animals, and plants, are organically connected. This idea is represented, I'm sorry, I forgot to show you. That's Sabino, and that's his book, Gemido de Huellas. So this idea is represented in a Maya huipil, or traditional dress, whose harmony is displayed with each of its strings and diverse colors. The poetic voice indicates the seas, the animals, the people, and everything that exists. We are strings and conjugated colors. This is why all the plots evoked in the poems occur within natural contexts. That is, animals, plants, and people all move within the jungles of Ixcan, the main literary trope of the poetry book. Environmental elements like rivers, trees, and animals are the most evoked, usually as allegorical representations of the subjects and experiences described in Ixcan. In addition, these natural elements often serve as metaphorical bridges that lead us to diverse temporal and spatial contexts that include the Civil War, the post-war period, or settings where the poetic voice simply takes the time to appreciate and contemplate his surroundings in Ixcan. In these poems, Francisco shows a passionate poetic gaze that evokes nature's elements in a mood of playful exaltation. In the poem Last Night, for example, we find that the old trees have caught a cold. All of them awake, he says, all of the trees awake with a piece of mist tied in their heads. In the poem Dry Tree, a woodpecker is said to see a tree dying.
he decides to open a hole in the tree's chest to build a nest. The tree comes back to life, and ever since then, the poem concludes, every morning from the tree, his heart goes out flying. At times, these environmental elements acquire mythological dimensions. This is the case with the poem A Day, which objectively explains the origins of the night. The poetic voice tells the story of a day who dares to touch the sun. In doing so, he burns himself to the point that he is blackened. Se pone moreno, tiznado, ¿no? For his daring, the sky gives him the moon as a present. And in memory of the event, nowadays, this day still repeats itself as the night. Instead of representing contradictions between natural elements of daily life, what emerges from Francisco's poem is a vision of environmental bonding and reciprocity in which natural elements complement one another within a persistent cycle of revitalization. Natural elements bound to give life to one another, like the tree that comes back to life with the woodpecker, and in turn, the tree that serves as a home where the woodpecker lives. Dry Tree, in this sense, endorses a biocentric perspective that aims to erase the opposition between humans and nature, in order to suggest instead that they are equal and depend from one another to exist. In addition, the poem could be interpreted allegorically. It is the story of the CPR, whose presence in the jungle gives life to it, and in turn receives sustenance from it, thus maintaining a mutually productive relationship. It represents at the same time an imagined world, an environmentalist political project that underscores the relationship between Mother Earth and indigenous peoples constituted in reciprocal harmonic exchanges. Excuse me, I'm going to see my water. So, it is only when pastoral peace and harmony give way to poems that evoke memories of catastrophe, that the reader is exposed to chilling snapshots the CPR confronted in the mountains. It is here where images of persecution, the struggle for survival, and death are evoked. In the poem Pleading, the people's pleas not to be killed are met with gunshots. The voices of the innocent, the poetic voice indicates, acquired the burnt stench of human flesh in a clandestine cemetery. The people saw them die. The poetic voice tells us, and then he lists an inventory of terrorist tactics carried out against them by the Guatemalan army. They were drowned, they were hanged, they were struck with machetes, they were bombed, they were burned alive. The eyes of the witnesses, the poem concludes, are today clandestine cemeteries, and their tears, the most transparent exhumation. In this context, as a witness and mediator for his community, Francisco discloses the operations of cellular colonialism by highlighting the efforts of the nation-state to eliminate the native. The poem Pleading can be associated to the storm that Aimé Césaire describes in his seminal text, Discourse of Colonialism. That is, the counterinsurgency campaigns depicted by Francisco resemble colonialist strategies that rest upon entire societies drained of their essence. I see you. So, 10 minutes. Thank you, Matias. So, the counterinsurgency campaigns represent societies drained of their essence, cultures trampled underfoot, institutions undermined, lands confiscated, religions smashed, magnificent artistic creations destroyed, extraordinary possibilities wiped out. This is indeed what the Civil War represented for the CPR, an experience marked by memories of terror, fear, and political persecution. Yet, in poems like Caves and Among the Trees, Francisco describes
how survivors escape, hide in the jungle, and manage to survive. Their stories of persecution and survival are consequently narrated and recorded as a way to underscore the courage of a people who in the most extreme conditions found ways to maintain their existence, continuance, and hope. Memories of pain activate memories of resistance that aim to sustain and dignify the history of the CPR, and in turn, that of indigenous peoples who have survived colonialism. For example, in the poem Among the Trees, this is what the poetic voice indicates. In the emergency plans of the armed conflict of hunger spring, the children of the CPR, a rag in their mouth was placed to silence their scream before the pintos. Instead of tortilla, they swallowed their scream. Today, the scream of many still has an echo of hunger. The silence and the screams evoked in the poem are powerful. The effort to silence the screams of the children so the soldiers don't find the hiding places of the CPR acquires a significance associated not only to survival against premeditated death, but also the misery inherited by many in the aftermath of the Civil War. The verse, yes. Okay, the verse, today the scream of many evokes the peace accords, yada yada yada. Okay, this is it. Gemido de Huellas in this sense marks the limits of cellular colonialism, its failure to entirely destroy a people. In addressing the experiences of the peoples of the CPR in the jungles of Ixcan, Francisco's poems tell us something about the nature of modernity itself. That is, its project has been constitutive of what it has violently aims to suppress and destroy. However, from Francisco and the CPR, it is now time to remember the Maya social body and the beginning of national culture as understood by Frantz Fanon. That is, Gemido de Huellas delves into the dramatic past in order to find coherent elements which will counteract colonialism's attempt to falsify and harm. It describes the whole body of efforts made by a people in the sphere of thought to describe, justify, and praise the actions through which that people has created itself and keeps itself into existence. Indeed, Francisco's poetry book demonstrates how Maya people self-represent their own experiences and persistence despite more than 500 years of systematic attempts of genocide and assimilation. By inviting readers to consider the experiences of those who perished and survived the atrocities of one of the most shameful chapters of Guatemalan history, Francisco's poetry represents an example of witness literature. It is a poetry that puts us in touch with raw facts of existence rather than effects produced by rhetorical technique. And in doing so, he not only challenges the hegemonic versions of history endorsed by the Guatemalan state, but also registers a courageous testimony that aims to restore our spirits and dignity as indigenous peoples. Sí, el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Xavier Martinez Manzanero from Antropología Social del Colegio de Michoacán, a remarkable institution where I was lucky enough to spend a lot of time myself. To speak with today about Memoria y Resistencia Cultural entre los mayas guatemaltecas del sur de México. Ok, un segundo lo encuentro. Aquí está, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esa amable introducción. Bueno, voy a empezar diciendo que estar aquí es un don. Y bueno, ya Marcel Mauss y Jacques Derrida nos dijeron que un don es una cosa muy hermosa y muy terrible.
porque uno recibe mucho, pero también no sabe uno cómo va a devolver esas gracias que obtuvo. Entonces, espero hacer un poco de honor a todos estos días de tantos trabajos y bueno, después de estas presentaciones, espero que tenga un poco de lógica lo que les voy a presentar y que para mí es muy importante hablar sobre lo que sucedió con las personas que llegaron a México y que posteriormente fueron reubicadas en Campeche. Bueno, la frontera México-Guatemala pareciera que es muy simple, que no hay mayor dificultad para cruzarla, pero aunque esto en apariencia sea así, muchas veces en la práctica no lo es. Es un lugar duro, lleno de dificultades para la gente que lo cruza y con una historia política muy fuerte detrás, que aún para las personas que pueden regresar a sus aldeas de origen en Guatemala, físicamente, corporalmente, está muy interiorizada esta memoria de violencia y hay personas que con solo cruzar ese campo de tierra interiorizan toda una historia muy fuerte y tienen reacciones cercanas a ataques de pánico. Entonces creo que es bueno seguir pensando lo que implica estos límites fronterizos entre México y Guatemala. Bueno, Ricardo Falla ya nos dio un contexto tremendo acerca de lo que fue la llegada de los refugiados guatemaltecos a México. Yo quiero empezar por mencionar que, bueno, existía toda una cercanía geográfica y todos unos lazos históricos y sociales que permitieron que México fuera el primer país de refugio. Y aquí hay un punto importante que quiero mencionar. En el discurso, México los reconoció como refugiados y creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados desde 1981, para controlar toda esta situación de toda esta gente que estaba llegando, para la cual no estaban preparados. Entonces, de manera oficial, más no legal, México reconoció a 46,000 refugiados, pero hay quienes apuntan a números muchísimo mayores, ¿no? En 1984, la diócesis de San Cristóbal, que trabajó con estos refugiados, reportó casi 93,000. He encontrado números mayores que llegan hasta 200,000, ¿no? Hay una variedad de registros, estos números es muy conflictivo tener claridad sobre ellos. Bueno, tomando en cuenta ya todo lo que escuchamos antes acerca de cómo cruzaron, sobre todo las poblaciones que estaban en el área de Ixcán, cómo cruzan hacia Chiapas, yo ahora lo que les quiero mencionar es cómo una vez que están en Chiapas, bueno, surge todo lo que ya hemos escuchado, toda la problemática de el gobierno guatemalteco haciendo presión sobre el gobierno mexicano para que estas personas sean movilizadas lo más lejos de la frontera porque están creando conflicto, se les ve como una población peligrosa. Entonces deciden que lo mejor es moverlos hacia lo más lejos de la frontera. Campeche tiene una particularidad. Se supone que en ese momento, en 1984, cuando se toma la decisión de reubicar a esta población, es un estado donde no hay tantos problemas acerca sobre la posesión de tierras. Y se les puede llevar ahí porque no hay se supone que tampoco hay tanto conflicto político como lo sucedía en Veracruz o en Tabasco. Entonces ven que la mejor posibilidad es llevarlos a Campeche. Y bueno, hay otro grupo que fue reubicado hacia Quintana Roo.
Pero en lo que quiero poner énfasis es en la terrible violencia con la que México los reubicó. Porque, bueno, la decisión se toma básicamente como en unos 10 días, se decide que se les va a reubicar, se les da el aviso y entonces mucha gente no sabe a dónde va a ser llevado, empiezan a circular rumores de que van a ser llevados a morir. Entonces esto crea nuevamente una tensión muy fuerte para personas que ya habían salido de una historia de violencia que ya todos hemos discutido durante estos días. Y bueno, ellos se enfrentan a este destino incierto que tienen por delante. Esta es una frase que me parece que resume bastante bien el pensar de estas personas cuando saben que van a ser reubicados. Entonces, algunos decían, mejor morir y no caminar a Campeche, porque ¿con qué ganas vamos a caminar para Campeche mientras nos están maltratando? ¿Nos quieren matar? Entonces, he encontrado en las narrativas de las personas con las que he trabajado que muchas veces mencionan una repetición de la violencia una vez que están en México. La quema de los campamentos, el exterminio de sus cosechas, las presiones tan fuertes para obligarlos a dejar la frontera. Este es, bueno, el acercamiento al mapa, porque lo que me interesa que vean es cuán alejados estaban estos campamentos de los núcleos de población más grandes, ¿no? de la capital de Campeche y de la cabecera municipal, que es Champotón, está en la esquina, cercana hacia el mar. Entonces, los primeros campamentos, que es donde he realizado trabajo de campo, se llaman Mayatecún, estaba dividido en 3 módulos. El tercero lo desmantelaron una vez que los refugiados empiezan a retornar hacia Guatemala. Y bueno, también se crearon otros campamentos, Los Laureles, Quetzalesná 1, Quetzalesná 2, igual había un tercero. Y Santo Domingo, que este es el más reciente que se crea en esta zona, porque también su creación se debe a tratar de dar un mejor reparto de tierras y a que muchos están retornando hacia Guatemala. Entonces es un reacomodo de toda esta población. Pero lo que yo encuentro en esta manera de ubicarlos en Campeche es que realmente había mucho control sobre ellos en estos espacios. Son lugares muy pequeños y bueno, es una lástima que no les traje los mapas de cómo están conformadas estas poblaciones, pero es una estructura perfectamente rectangular, muy delimitada. Entonces básicamente los primeros meses estuvieron cercados, no se les permitía salir del campamento y su mano de obra se utilizó para levantar justamente el campamento, que eso fue una cuestión crucial. Estas son las tierras a las que los mandan. Entonces, pues mucha gente, el mayor miedo que tenía era no poder tener tierras productivas. Y bueno, no sé si esta imagen es tan clara como intento mostrar, que realmente la tierra es difícil ahí. Bueno, ahí también estamos viendo algunos de los primeros levantamientos de las casas. Y estas son algunas fotografías que he encontrado de 1985. Son de las primeras familias que estuvieron refugiadas en Mayatecún, en Campeche. Aquí todavía podemos ver cómo la madre de familia está todavía utilizando su corte, la hija mayor también. Esto con los años se va a perder porque no hay la manera para volver a retomar las prácticas de tejido, pero también porque las condiciones climáticas son muy diferentes y porque también existe una presión por integrarlos a la sociedad mexicana. Y entonces hay una tendencia a intentar parecer más un ciudadano mexicano de las comunidades de alrededor, ¿no? Entonces es una manera de controlar el cuerpo, pero también de controlar los estigmas que empiezan a surgir hacia ellos.
Bueno, esta es otra fotografía de otra familia del campamento, pero bueno, vemos un poco la estructura que hay detrás. Sí. Bueno, esta chica ahora tiene mi edad, ¿no? Entonces, estoy hablando de un lugar y de una historia que justo coincide con mi nacimiento. Entonces, mucha gente con la que ahora estoy trabajando, los hijos de los refugiados compartimos la generación. Bueno, esta es una fotografía de los retornos organizados y masivos. Los retornos empiezan, si no me equivoco, desde el 84, pero de manera masiva y formal es el retorno del 93. Muchas familias de Mayatecún regresan, sobre todo las que salieron de la zona de Ixcán y en concreto de Santa María Tzeja, regresan porque ellos están viendo un momento para regresar a sus tierras, para regresar a la organización guerrillera y bueno, y seguir con los planes que tenían antes de ser expulsados al exilio. Bueno, México se congratula muchísimo del refugio guatemalteco en México como uno de los casos emblemáticos del refugio en el mundo. Muchas veces se le toma como punto de referencia, y sí lo es. Sí es un caso exitoso, pero creo que para poder seguir repensando las consecuencias de un refugio, es bueno ver qué cosas estuvieron en el camino bastante difíciles y complejas. Bueno, aquí vemos cómo son llevados a eventos protocolarios, masivos, donde tienen que reafirmar su agradecimiento por estar recibiendo un don tan grande como su carta de naturalización. Y sobre todo el juego visual de mostrar a los niños y mujeres, que son básicamente los que aparecen en esta fotografía, como receptores de esta gracia maravillosa que es la ciudadanía mexicana. Bueno, aquí está una amiga mía recibiendo su carta de naturalización. Cuando le pregunté acerca de este evento, me dijo que llegó sin tener mucha certeza de a lo que iba, ¿no? Y cuando vio su carta de naturalización fue un gran alivio para ella. Ella es de la zona de Ixcán también. Bueno, esta es Mayatecún ahora. Aquí podemos ver un poco más de cerca. La foto es muy mala, pero lo que quería que vieran es las condiciones de la tierra más de cerca, o sea, es básicamente piedras. Este es el primer módulo, Mayatecún 1, y bueno, podemos ver un poco de la traza de este espacio. Este es Mayatecún 2, son lugares pequeños y bastante aislados. Mayatecún 1 tiene ahora como unas 1.200 personas, Mayatecún 2 como unas 900. Pero lo que quería también mencionar es que cada uno de estos ahora pueblos, convertidos en pueblos mexicanos, desde 1998 para estas dos poblaciones en concreto, que México los reconoce como asentamientos de población, y entonces cambia totalmente la lógica que hay hacia estos espacios, porque entonces las personas que habitan en ellos se vuelven ciudadanos con derecho a voto. Entonces hay ahí también un interés muy especial hacia esta población porque son nuevos votantes. Pero bueno, lo que también quería enseñarles es que estos espacios están organizados en barrios, y estos barrios tienen nombres que poéticamente refieren, por ejemplo, a lugares que les parecieron bellos, ¿no? Vista Hermosa, algo así. Pero ahí viene algo más interesante, porque otros tienen el nombre del lugar donde estuvieron refugiados en Chiapas. Entonces aquí también hay un ejercicio, yo creo que de resistencia, de memoria, en un asunto poético bastante fuerte. Pero otros tienen el nombre de las aldeas de las que salieron. Entonces, por ejemplo, encontramos
Santa María Vicente, porque es la conjunción de dos aldeas de las que salieron de Lixcán, una de ellas Santa María Atzejá. Entonces, esto nos da una idea de la historia, de la trayectoria que hay detrás para que esta población haya sobrevivido. Es la organización previa que tenían desde las organizaciones comunales, y como también una vez en Chiapas, esta organización los mantiene unidos, tanto que cuando llegan a Campeche pueden instalarse en un gran barrio, ¿no? Y desde ahí seguirse organizando. Bueno, otra vista de Mayapecún 2. Y ahora voy a hacer un salto un poco grande, pero también me interesa que vean que una vez que se vuelven ciudadanos mexicanos, después de todos los programas de retorno en el 93, los programas de integración para Campeche en el 98, pues ya son integrados como mexicanos. Hay toda una serie de programas donde se intenta incorporarlos a la nación, pero yo lo que encuentro es que lo que sucedió es que fueron incorporados de una manera también desigual, en la que necesitan buscar los medios de subsistencia en otros lugares del país, ¿no? Entonces, mucha gente, desde que llegaron refugiados, se salían del campamento y se iban a trabajar clandestinamente hacia Cancún, hacia Ciudad del Carmen, hacia Campeche, y ahora son rutas sumamente sólidas de migración económica regional. Bueno, creo que me he tomado mucho tiempo, y lo que quería también mencionar es que, bueno, estas imágenes son el primer mes que pasé en Mayapecún, en septiembre del 2009. Varias familias me llamaron para contarme su historia. Y entonces encontré que aquí había un ejercicio muy poderoso de elaboración de memoria colectiva. Y era bastante interesante porque había personas que decían que nunca habían tenido implicación en la guerrilla, otros que sí reconocían haber tenido, y otros más que decían que habían colaborado, habían ayudado, pero que habían estado decepcionados. Pero a pesar de toda esta variación acerca de sus narrativas, en lo que siempre coincidían es en identificar al ejército como, quien estaba detrás de ellos. Entonces, esto me parece sumamente interesante. Bueno, en esta fotografía podemos ver una persona de ellos es guerrillero, otro que narraba que nunca había participado. Lo voy a pasar mejor. Y bueno, llegamos a este punto que en realidad era lo que iba a hablar al principio, pero creo que también había necesidad de mostrar lo demás. Cuando sucedió lo del juicio, en estos lugares, porque están también apartados, el internet llegó hace cuestión de un año. Sí había teléfono, pero tampoco es que hubiera demasiada posibilidad de comunicación. Pues las noticias del juicio no llegaban tan rápidamente. Entonces yo lo que encuentro aquí es que hay maneras diferentes de elaborar la memoria desde estos espacios en el exilio, y que no son tan sofisticados como en Guatemala. Y también encuentro cosas bastante, para seguirlas pensando, porque si bien no había tanto flujo tanta posibilidad de comunicación, estas familias viajan hacia Guatemala, no sé, yo encuentro que organizan viajes, como 2 viajes al mes hacia Guatemala. Entonces sí están en contacto, sí están recibiendo información, pero aquí hay algo más, ¿no? La gente tenía... ok. Bueno, yo lo que encuentro es que mucha gente aún tiene miedo de hablar. Y cuando veían la fotografía, lo que más les causaba impacto es las arrugas, ¿no? Sí, que es un rostro de una persona vieja que ha vivido mucho. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que realmente se haga justicia? Y había visiones muy desalentadoras.
Y bueno, finalmente los jóvenes con los que hablé sobre esto se quisieron hacer un periódico mural para empezar a difundir la noticia muy localmente, muy sencillo, pero esto fue sí, una cuestión como para repensar. Y aquí voy, bueno, esto también venía en el periódico mural. Bueno, ya para cerrar, no me voy a extender ya más. Lo que quería mostrarles es que encontré un cambio narrativo profundo y sumamente esperanzador, ¿no? En el 2015, la chica que sale en esta fotografía, bueno, no se ve muy bien ahí, se llama Mayra, y ella a través de muchos recursos logra realizar un documental, y en el documental ella interpela a su suegra y a su tío fue un guerrillero del EGP, y les pregunta qué pasó, porque ella lo que dice es que siempre escuchó como historias, pero no logra ella hilar su propia narrativa. Entonces ella se avienta, hace este documental. El documental se llama Refugio y creo que ya se está distribuyendo en salas de cine. Pero lo más interesante es que ella elabora por primera vez la palabra genocidio, y es la primera vez que se menciona como tal dentro de esta población de ex refugiados guatemaltecos, ¿no? Y bueno, ya, la última frase para cerrar es que muchas veces también he escuchado que, bueno, que ellos quieren contar, sí, la historia de cómo mataron a sus familiares, pero también quieren contar la historia de cómo sobrevivieron. Entonces, bueno, por ahí Elías Canetti tenía una frase que decía, el sobreviviente está de pie. Entonces, desde esa postura creo que estas personas nos están hablando y nos están diciendo cómo sobrevivieron. Muchísimas gracias. Hay preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición, porque eso nos retrocede en el tiempo. Pero bueno, yo podría haberle preguntado al padre en Guatemala, pero como esto es un saber colectivo, le voy a preguntar aquí. ¿Cuánto tiempo se esperó para que la iglesia pueda llegar a la CPR? Porque, bueno, ahí sí que la ausencia de los servicios del Estado, pero también la ausencia a veces del servicio que la iglesia prestó. Aquí voy a reivindicar la cara humanitaria y de acompañamiento que la iglesia dio, como levantar la voz de los que no tienen voz. Recuerdo muy bien las palabras tanto de Monseñor Ramazzini como Monseñor Julio Cabrera. Entonces, porque se cuestionó mucho cuando aparece la iglesia en las CPRs, aunque yo sé que ese es un trabajo muy profundo, porque hay que ver que la iglesia también dio mucho acompañamiento, no solo para la CPR. Es una pregunta. La segunda pregunta es
no sé si hay alguna comparación de la forma de vida entre las tres CPRs, la de Ixcán, la de la Sierra y del Petén. Si alguien más ha trabajado la situación de estas otras CPRs, y en el caso de los refugiados, o sea, aunque fue muy masivo el retorno, pero también como el Estado de Guatemala no tuvo interés de invertir económica, socialmente en las comunidades, muchos retornaron de nuevo. O sea, pero también hemos visto de que hay varios ancianos y ancianas que sienten como que ese ocaso de la vida, o sea, no quieren morir en México, sino quieren venir a morir a Guatemala. Entonces, no sé si en su caso ha visto o ha cuantificado cuántos casos de ancianos que quieren regresar. Porque, bueno, hay que ver la propia realidad, pues, de que muchos que nacieron allá ya no quieren regresar porque hicieron su vida. No solo pasa en México, tanto los que tuvieron la suerte de ir a Alemania, a Estados Unidos, en otros países, pues que los que lograron salir, pues tuvieron educación. Sí es cierto, hay sufrimiento, pero tuvieron mayor oportunidades que los que nos quedamos en Guatemala. Muchos de nuestros hijos no tuvieron posibilidad de educarse. No sé si quiere tomar muchas preguntas o... Sí, pero Sí. tengo edificios son cortos para que tengan Okay, entonces, in English, it's faster. I have so many questions, but trying to just focus on one or two. I've been interviewing people on the frontera de Chiapas and the comunidades de ex-refugiados. Many of them say, okay, yeah, we've understood that surviving was a form of resistance, but it wasn't enough. That it's almost a sense of guilt that they did not stay in Ixcán, or where I'm working in is a little more in those Cuchimapanes. But so what would you respond to that? How do you respond to that if you get that? The other question that I have is about this process that you're talking about of they go to Campeche and then they return, but they have the two waves of return, the one in '93, which was met with massacre after massacre after massacre. And then they try again after the peace accords, and there's still just massive conflict. And so this is something that I'm just kind of starting because I'm more of a historian. But I would love to hear more about what is that process of reintegración, más o menos. Because a lot of them now are desplazados. They've gone back to Mexico, but they have no status. So. Other questions? Thank you, Ricardo Fayo, for your presentation. Thank you to all of you, but my question is directed mostly to you. And about the question of the resistance of the Ixcán paralleling the resistance of the Ixil. And you seem to suggest that they also had an organized resistance, but it just wasn't as close to the border. But I've heard a lot of counter narratives that they were not cooperating with the guerrilla, especially because I think that helps their legal argument that this was not a civil war problem, it was a genocide against a non-combatant civil population. So I was wondering if you could expand at all on that, on the difference between the Ixcán and Ixil forms of passive resistance. Para mí tres.
Primero sobre la iglesia. ¿Quién dijo? Rosalina, ¿verdad? La iglesia en Ixcán. Nosotros entramos a hacer pastoral de acompañamiento en 1983. El primero que entró fue un sacerdote cachiquel de Tecpan, a principios del 83, es decir, había pasado pues medio año desde las masacres, ¿no? Yo entré en septiembre del 83 junto con otro ex seminarista cachiquel de Patzum, el primero era de Tecpan. Fuimos los primeros antes, porque había sacerdotes que desde Ocosingo visitaban a los refugiados, los campamentos de refugiados, y entonces en la Navidad del 82, que visitaba lo metieron a celebrar la Navidad en uno de los campamentos fronterizos, ¿no? En el 82. La guerrilla se enojó mucho contra el catequista que lo metió, pues porque eran momentos muy difíciles, ¿no? Y el catequista lo hizo como dicen, por sus propias pistolas, ¿no? Y el catequista también era un catequista cachiquel, pero de San Martín, Jilotepeque, ¿no? Entonces sí hubo a pesar de que en ese tiempo el obispo del Quiché era favorable al ejército y nosotros no contamos con él para hacer estas incursiones, ¿no? Sobre el guilt de los refugiados, ¿no? Todos tenemos un poco de culpabilidad por dentro, ¿verdad? Entonces, los refugiados salían de Guatemala y del otro lado quedaban los que estaban en la resistencia. A mí me tocó estar en la resistencia y salir al refugio porque la guerrilla me sacó, diciendo que era demasiado peligroso por un tiempo, y cuando llegué al campamento de refugiados, yo decía, este es el Hilton, porque había tranquilidad, ¿verdad? Este es el Hilton, había tranquilidad, podía uno salir a tomar el sol y todo, aunque estando clandestino en el campamento de refugiados. Entonces, sí les quedaba eso un poco de culpabilidad, porque dejamos la resistencia. Pero bueno, cada uno tenía su papel, porque si ellos se quedaban, la resistencia era muy difícil. La resistencia necesitaba una movilidad y una cierta escasez de población. Y luego sobre que si resistencia civil a la gente que estuvo en la CPR les ha costado mucho reconocer su vinculación con la guerrilla, ¿no? Porque por eso los mataron. Los mataron por eso, ¿verdad? Entonces defender que ellos son población civil y pueden darle de comer a combatientes, ¿verdad? Como en una guerra, pues, ¿verdad? Parte de la población civil le da de comer a su ejército. Les cuesta mucho, ¿verdad? Pero tanto, yo no estuve nunca en la zona Ixil de la población de resistencia, porque no me dejaron subir, ¿no? Pero estaban vinculados era el mismo, en eso era el mismo esquema, ¿no? De apoyo a la guerrilla para que la guerrilla nos apoyan a nosotros, ¿no? Esa alianza implícita, ¿no? Donde las mujeres jugaron un papel fundamental, ambiguo también, porque a las mujeres les tocaba cocinar, mantenerse en el mismo estatus de siglos, ¿no? Sí. Pero mantuvieron la resistencia. Entonces,
el decir que uno no es sujeto de genocidio porque estuvo en medio de un conflicto y tomó parte en el conflicto, yo creo que eso no, me parece a mí que no se sostiene, ¿no? Si no caemos en la misma tesis de nuestro amigo Stoll, ¿verdad? Como si dijéramos nosotros, la población estuvo en la mitad, ¿verdad? Y por eso es genocidio. No, yo creo que Stoll no dice eso, ¿verdad? Pero entonces... Bueno, sobre si las personas mayores están pensando en regresar, muchos de los que realmente lo pensaban lo hicieron con los programas de retorno. Posterior a eso ha habido retornos individuales o familiares, esporádicos. Lo que he encontrado es que, por ejemplo, en el panteón que tienen en Mayatecún 2, que es un panteón pequeño, a veces he encontrado que las tumbas están abiertas. Entonces, algunos de las personas que estuvieron ahí enterradas, los familiares toman sus restos y los regresan a Guatemala. Y también he encontrado a personas mayores, sobre todo un caso que me ha llamado mucho la atención y que fue una de las primeras veces que escuché acerca de la masacre de Cuarto Pueblo, es que una persona se enteró de que estaba sucediendo la masacre y ahí estaba su padre y sus hermanos, o sus hermanas, y entonces él se acerca hacia Cuarto Pueblo, pero no logra entrar, entonces está esperando a que el ejército se retire y esto pues lleva varios días, y cuando finalmente logra entrar a Cuarto Pueblo, e intenta recuperar los cuerpos de sus familiares, lo que describe es muy parecido a lo que ya describió Ricardo Falla, que hay un olor a carne, a grasa, y él describe toda una escena donde ni siquiera logra encontrar el camino de salida de Cuarto Pueblo, porque es tanta la impresión que tiene que dice que se le pierde la mente, que no logra salir. Cuando él sale de Guatemala, lo que me narra es: yo me sacudí los zapatos y dije no voy a volver aquí. Entonces el hecho de, narrativamente, el decir me sacudí los zapatos es me quité mi tierra, me quité este vínculo. Me parece sumamente una herida terriblemente profunda que está elaborada de esta manera. Entonces, pues hay muchas diferencias en la manera en la que perciben la idea del retorno. Y un punto bien importante que no había tomado, no lo tomé en cuenta para este momento de la presentación, es que, si muchos se regresan a Guatemala, hay toda una serie de promesas incumplidas, y entonces dicen, pues nosotros estábamos mejor en México, ¿no? Teníamos ahí por lo menos nuestra tierra de paz. Entonces intentan regresar a Mayatecún, por ejemplo, pero pues la parcela que tenían ya fue repartida, el solar ya lo agarró otro familiar. Entonces los mismos que se quedaron en estos campamentos los relegan a la periferia. Entonces se ve, si uno puede mapearlo, se ve claramente que estas personas, algunos les dicen los arrepentidos. Sí. He encontrado que alguien más los nombra como los retornados del retorno, pero me parece más poderosa los arrepentidos. Entonces ellos se encuentran en las afueras de la población, entonces ahí no les llega bien la luz, no les llega bien el agua, ya no alcanzaron una parcela cerca, les toca la parcela que está más lejos, ya no tienen el mismo acceso a los recursos de los que sí permanecieron ahí. Y sobre todo, lo más importante, es que se quedan afuera de los programas de integración. Entonces hay todo una gran parte de la población de estas personas que retornaron del retorno,
que no tienen estatus político hasta la fecha. Entonces, yo encuentro que es una situación de apátridas, porque no tienen papeles de Guatemala, no tienen papeles de México, y es una situación que están heredando. Aunque esto pueda resultar muy pesimista, últimamente ha habido algunos esfuerzos. Por ejemplo, en Chiapas hay antropólogas súper comprometidas que han estado apoyando para las campañas de documentación de la población, por mencionar solo alguna. Verónica Ruiz ha sido sumamente comprometida en esto. Y en Campeche, hace unos meses encontré que también hubo una campaña de regularización migratoria para estas personas. Entonces, había por ahí unos riesgos porque lo agarraban también como favoritismo político, ¿no? Pero ahí no quiero meterme por nada. Eso, otra cosa. We have unfortunately to close the discussion. First, I want to thank Marjorie Becker for chairing the panelists. I know this is hard, but I know it's better to go with questions than with fully answered, let's say, answers. So I think to continue the discussion, it's much better to be left with questions. And I also urge you all to kind of keep in touch with each other to actually continue this dialogue.